Buenas tardes. En el canal de Centro Sefarad Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, tenemos hoy el placer de presentaros una novedad literaria en una nueva editorial también que se llama Tres Molins y que nos van a presentar dos personas muy relacionadas en este momento, su editora, a quien de verdad agradecemos la posibilidad de incluir esta actividad dentro de las actividades del enero que tienen relación con el mes de la Shoah, porque creemos que es importante la publicación de libros, la traducción de autores desconocidos para el público español, y en ese sentido felicitamos a Cecilia Dreymüller por la aparición de esta nueva editorial y de este libro que vamos a presentar hoy, Hoja al viento. Es una antología poética de Masha Kaleko. Yo no conocía a esta autora, me parece una autora muy interesante. Como dicen en el prólogo, vamos, en la parte de indicación sobre la autora, es una autora que tuvo mucho éxito en su momento, pero como muchos judíos tuvieron que huir de la época nazi, y eso marcó y cambió su poesía. Para hablar de ella tenemos, por lo tanto, a su editora, Cecilia Dreymüller, y a Edgardo Dobry, que es un poeta y crítico literario, que además felicitamos por la aparición de su nuevo libro, Parasimpático, del Club Editor. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí, por este esfuerzo y por este libro que realmente viene a cumplir un vacío de conocimiento sobre una autora que marcó un tiempo también y que además ha tenido muchos seguidores, que es Masha Kaleko. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Esther, y gracias a Centro Sefarad. Es verdad lo que decías, que es una autora que aquí en España o en el extranjero en general se conoce poco o prácticamente nada, y en Alemania, sin embargo, hoy día es bastante conocida por una curiosa razón. Los cantautores y cantautoras se han inspirado en la poesía de Kaleko desde siempre, porque son versos así muy, muy cantables. Y últimamente hay como una especie de revival, y hay una famosa cantante que se llama Dota Kehr, que ha hecho un disco entero con versos de Kaleko, y los chicos jóvenes, bueno, la gente veinteañera va a los conciertos y canta y conoce los poemas de Kaleko. Y es verdad que es algo bastante curioso porque es una poeta que murió en los años 70, ¿no? Una poeta que nace en el año 1906 en Polonia. De hecho, nace en un pueblo pequeño a solo 40 kilómetros de Auschwitz. Y es esta biografía de exilios y de emigración que marca en la poesía de ella y que está como muy visible en la antología, esta antología de los poemas de ella que ha preparado la traductora Elena Cortés Gabaudan. Y Edgardo, tú has leído el libro y sabes Sí, algo bueno, de la trayectoria así. sí, no, bueno, quiero destacar en primer lugar que la editorial que creó Cecilia hace unos años, Tres Molins, está haciendo un trabajo muy serio de rescate de algunos escritores de lengua alemana. Quizá la más conocida, la primera que publicaste, ¿cómo se llama la poeta? Sí. Pero creo que el libro de Kaleko combina, sigue el trabajo de la publicación de Else Lasker-Müller, que fue
también un libro muy importante, traducción de Carlos Capella, otra poeta judía de expresión alemana que tuvo que huir y que en algunos aspectos tiene un recorrido que recuerda a Kaleko, si bien son de dos generaciones distintas, ¿no? Digamos que Lasker Juller pertenece a la generación expresionista, a la primera vanguardia, mientras que Kaleko, bueno, ya hablaremos, pero más bien su poesía forma parte de otro movimiento que tiene más que ver con, en su primera etapa, con el intento de reproducir una lengua más coloquial, particularmente berlinesa, que es donde ella empieza. Y creo que la figura de Kaleko es una figura que podríamos decir es casi el epítome de lo que era el judío centroeuropeo, ¿no? Su madre era austríaca, su padre era ruso, ella nace en Galicia, se va a Berlín. Ella nace en un shtetl. Exacto. Como dices tú, cerca de la muy tristemente célebre Cracovia, Auschwitz. Su trayectoria es una trayectoria característicamente de intelectual judío europeo, ¿no? O sea, vive en Estados Unidos, vuelve a Alemania, se va a vivir a Israel y finalmente termina muriendo en Suiza. O sea, es casi una, forzadamente, digamos, una persona que al final cubre, digamos, con su trayectoria buena parte de Occidente, ¿no? Sí, y casi podríamos decir de Oriente, puesto que vive en Israel también, ¿no? sí, totalmente. Lo que a lo mejor es un dato curioso que añadir es una poeta que refleja en su poesía su experiencia de huida y de su temprana experiencia, sobre todo con el odio antisemita, porque en la vida de Kaleko esto empieza cuando ella es una niña. Ella está allí en esta zona de Polonia, que es una zona de habla alemana, y se producen en el año 1909, 10, 11, se producen varios pogromos y la familia, de hecho, huye de allí y se va a Alemania. Ella se cría en Alemania precisamente porque ya tienen que huir de unos primeros, bueno, de esta amenaza de muerte de Fíjate los. que muchas familias judías que hoy tienen ya varias generaciones en países americanos como Estados Unidos o Argentina provienen también de esos primeros pogroms, ¿no? En Ucrania, en Moldavia, en la actual Polonia, ¿no? Una cosa que quiero agregar a lo que dijiste de su vigencia actual, porque creo que lo que tú dijiste es muy interesante, como, digamos, la canción, que podríamos decir es la forma casi más anónima de la existencia de un poeta, porque una canción ya pertenece a la memoria de la gente y no tanto a las bibliotecas y a los libros. Pero también creo que hay una reivindicación de su figura a partir de una biografía que se publica en 2007, justamente en el centenario de su nacimiento, ¿no? De Jutta Rosenkranz, que creo que también fue importante en el resurgimiento o mejor dicho, esa biografía materializa el resurgimiento del interés por su figura también, ¿no? Sí, exactamente. Es esta biografía y luego la edición crítica de las obras completas, que tiene un especial interés no solamente por reunir la poesía que se publicó en vida de ella y la poesía póstuma, sino también por la estupenda correspondencia que mantuvo Kaleko con conocidos amigos y admiradores. Entre ellos figuran Albert Einstein, figura Hermann Hesse, figura Thomas Mann, Gottfried Benn. Es decir, tenía relación con lo más, digamos, la flor y nata de la intelectualidad de la época. Y cuando ella empieza a salir en los escenarios en Berlín, porque esta joven, esta chica que se ha criado accidentalmente en Alemania,
esta chica se traslada a Berlín con la familia cuando tiene 16, 17 años y empieza a trabajar. Y en su tiempo libre visita a los cafés literarios, a los teatros, a los cabarets de la época. Los cabarets en Alemania en esa época son cabarets políticos, no tiene tanta connotación frívola o erótica el nombre cabaret Mm. en alemán. Y ella empieza allí y realmente este aprendizaje o esta universidad que ella nunca llega a visitar o nunca llega a tener una formación universitaria porque trabaja, es una chica que trabaja de secretaria al principio, pero en su universidad son esos cafés literarios donde conoce sobre todo, ¿no? A Else Lasker Schüler, a Alfred Döblin, Erich Kästner, que se convertirá en su mentor y conecta directamente con las corrientes artísticas y literarias del momento, ¿no? Hay una cosa interesante en la trayectoria, creo, de Kaleko, que es en esa primera etapa, cuando ella se hace famosa con esos poemas, podríamos decir, de oficinista, de café, de amantes que se encuentran en cuartuchos baratos de hotel. Es una poesía extremadamente urbana, berlinesa, ¿no? Donde casi no hay marca, por así decir, de judaísmo, de su origen rural. Y en cambio eso aparece en el exilio en Estados Unidos, ¿no? Empieza a aparecer la evocación del paisaje de infancia, el campo, ¿no? La aldea. Es decir, cuando ella es arrancada, digamos, de ese mundo, reaparece ese origen, a Exacto. mí me recuerda un poco lo que dice Albert Memmi, ¿no? De que el judío puede querer serlo o puede no querer serlo, pero siempre lo harán, la sociedad lo hará, ¿no? Y de alguna manera creo que, aunque Kaleko siempre perteneció a ese mundo, porque su primer marido era un filólogo hebreo, su segundo marido es un compositor de música judía que intenta ser más o menos un Gershwin, podríamos decir, y fracasa, ¿no? Por eso terminan viviendo en Israel. Pero sin embargo, evidentemente, esa marca de la expulsión, de la persecución, de la masacre, lo que a ella le hace asumir, ¿no? Fuertemente esa identidad. Sí, Hay un poema que no está en esta antología que a mí me gusta mucho, en el que él escribe a una negra del Harlem en un tren, ¿no? O en un metro, en el que le dice algo así como: qué afortunada eres que el color de tu piel no te permite la tentación de mimetizarte con tu enemigo, ¿no? claro, Hablando del judío asimilado. claro. Y eso me parece muy interesante que le suceda no en Berlín, sino en Estados Unidos, ¿no? Más allá, evidentemente, de que en Estados Unidos era mucho más fácil ver a gente de color en el metro, pero quiero decir, es algo que viene precipitado por los terribles acontecimientos del nazismo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Edgar, y eso es un tema que encuentro muy curioso, que es muy evidente, o no muy evidente, pero sí que está presente el elemento religioso en su poesía, pero ella, a pesar de realmente siempre haber vivido en un entorno religioso, incluso porque el primer marido lo es, ¿no? La familia lo era, ella nunca lo fue y de hecho esta transformación de una chica que viene de una familia muy tradicional judía en una joven, moderna, independiente, berlinesa, totalmente impregnada del espíritu de la época, ¿no? De esta frescura, este desparpajo, ¿no? De la berlinesa, porque ella incluso después dice de sí misma que ella se consideraba y la consideraban berlinesa, ¿no? Ya por el acento que tenía y todo. Pero ella se transforma en esta joven independiente y de eso creo que es también algo que gusta o que conecta con nosotros de hoy, ¿no?
Sí, es el sujeto femenino que habla en esta poesía, que es una mujer totalmente emancipada, es decir, no es una poesía para nosotros exacto. de otra época, ¿no? Sino es, como tú dices, es urbana y además es de una mujer que trabaja, que gana su dinero, que tiene su vida sentimental, que sale de noche sola Y y que además que se permite, creo que es uno de los poemas que vamos a leer, que a mí me encanta, que es la mujer que se despierta por la mañana después de haber pasado una noche con un hombre y le es ve, digamos, le surge, por así decir, toda la cosa fóbica, ¿no? Le ve toda la... Y eso, como dices tú, es de una mujer que no asume en ningún momento un lugar de inferioridad, de sumisión, todo lo contrario, ¿no? Es una voz, hoy se diría empoderada, ¿no? Y eso es con mucha frescura, además, con mucha, que creo que es una característica, me parece que eso es lo que llamó la atención en su momento, la frescura con que se expresaba y el registro casi de argot de su lengua, ¿no? Una lengua muy coloquial, muy poco solemne, ¿no? absolutamente, es una lengua, es un lenguaje que puede, identificar bueno, el lector de a pie, directamente como eso, como el lenguaje coloquial berlinés. Y creo que algo que también caracteriza mucho la poesía de ella es el sentido de humor, ¿no? Por un Claro, lado, la ironía y la autoironía, y ese sentido de humor, porque esto es una cosa que, por lo visto, Kurt Tucholsky, que era uno de los poetas más reconocidos del momento y un crítico muy afamado. Y en el primer comentario que sale de Tucholsky, de la poesía de Kaleko, él pone, una mujer que escribe con sentido de humor, mira por dónde. Que no era la típica poesía de señoritas que imitan los poemas de Rilke, ¿no? Que estaban tan claro, en boga en los años exacto. 20 entre las mujeres. Y Kaleko, evidentemente, es la antítesis, ¿no? De esta joven o de Sí, esta. claro, claro. Sí, no, ella evidentemente en esta primera etapa hay una retoma fuertemente una tradición que creo que viene del siglo XIX, sobre todo de Baudelaire y de la expansión de esa influencia que es el, la, la, la soledad en la vida urbana, ¿no? O sea, como en medio de la masa, al final uno está completamente solo más que si estuviera en el campo, ¿no? Eso Exacto. me parece que es muy visible, pero claro, a diferencia de esa tradición simbolista que era, podríamos decir, un poco más solemne, ella se lo toma un poco a risa también eso, ¿no? Sí, totalmente a risa y también con una mirada, burlona incluso sobre sus, propias experiencias. Si te parece, Carlos, Sí, ¿por qué no leemos el poema ese de Garapateado sobre una mesa de sí, café, que donde se nota esta sí, yo decía autenticidad? ese y el que se llama A la mañana siguiente, que Ay, es, sí, ¿no? sí, Los 2. Sí, 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 perfecto. em, ¿Empiezas tú? no, empieza tú lo Vale. lees primero en la traducción y luego yo en alemán. Garrapateado sobre una mesa de café. No estoy acostumbrada a esperar mucho tiempo. Soy de las que hacen esperar siempre al resto. Ahora, entre tazas vacías de café, pienso si merece la pena seguir viviendo. Y es que es tan distinto que en los viejos tiempos. Es el final, sentimos los dos callando. No preguntes, mucho habría que decir sobre esto, de eso indecible que nadie dice en alto. Las 12, qué tarde, los clientes se marchan, recogiendo mi optimismo me levanto. En esta urbe de 4 millones de almas, encontrar un alma parece un milagro. Auf einen Kaffeetisch gekritzelt. Ich bin das lange Warten nicht gewohnt. Ich habe immer andere warten lassen. Nun hocke ich zwischen leeren Kaffeetassen und frage mich, ob sich dies alles lohnt. Es ist so anders als in früheren Tagen. Wir spüren beide stumm, das ist der Rest. Frag doch nicht so. Es lässt sich vieles sagen, was sich im Grunde doch nicht sagen lässt. 12:30, so spät. Die Gäste sind zu zählen.
ich packe meinen Optimismus ein. In dieser Stadt mit 4 Millionen Seelen scheint eine Seele ziemlich rar zu sein. Sí, ¿no? Esta ironía, ¿no? De que ella recogiendo el optimismo y ya no, bueno, no es un lamento, ¿no? De que el tío le ha dado plantón, sino simplemente eso, ¿no? Que aquí hay 4 millones de personas y a la única que a mí me interesa no la puedo ver, ¿no? Sí, además cómo trabajan los dos espacios, ¿no? El espacio más privado, el café, y el espacio impersonal de la calle, el momento de la espera y el momento de la clausura de la espera y asumir, y la cuestión de lo que decíamos, la conciencia de la soledad en medio de la multitud, ¿no? Total. Sí, además en esos 3 estrofas hay diálogo interior, ¿no? Hay varios, ambientes, hay esta intimidad, ¿no? Es el final, sentimos los 2 callando, como un dramatismo, ¿no? Y al final ella recoge todo en esta nota, esa nota irónica y como, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, 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 sí. Está Sí, muy sí, bien. exacto, sí. Sí, sí, además la idea del optimismo casi como una prenda de vestir, ¿no? Que uno se pone y se saca porque hay que ser optimista, pero después eso queda como decepcionado, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. También es verdad que el momento, histórico es uno bastante, bastante crudo, es decir, al final de los años 20, este Berlín en el que ella vive y que ella disfruta es una ciudad con más de 1 millón, solo en Berlín, más de 1 millón de parados. Y, Claro. y tantísima gente de lo que conocemos de los cuadros de George Grosz o que conocemos de las fotos y de las películas, ¿no? Tantísima gente en la calle pidiendo, muchísimos mutilados de guerra, muchísima prostitución, ¿no? O Sí, sea es lo que que antecede a la hiperinflación que va a upar al exacto, racismo, ¿no? Sí, es la verdad lo que dices, en los cuadros de Gross recuerdan muchísimo estos poemas, sí. total. Y incluso, qué sé yo, ella que es más bien en cuanto a estética, ¿no? Forma parte de la nueva objetividad más que del expresionismo. Y qué sé yo, también los cuadros de Otto Dix, ¿no? Exacto, sí, O sí. del Christian Schad, ¿no? Donde se ven esas prostitutas, estas chicas enflaquecidas, ¿no? Esos borrachos en los cafés y tal. Todo lo que es un poco el espíritu de la República de Weimar, ¿no? Que se Sí, 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 es un momento que, evidentemente, económicamente y socialmente es de gran tensión y de gran crisis. y a la vez de gran efervescencia artística. Exacto, ¿no? Esta crisis precisamente espolea a la gente, creativa, ¿no? A inventar y hacer, y es un momento que también de vanguardia, ¿no? Y de Claro. cuestionamiento de formas anteriores, y esta, sobriedad que al final adopta esta, corriente de la nueva objetividad, creo que es, también, ¿no? Una respuesta a los chillidos, a las lágrimas dulzonas del simbolismo, del expresionismo, ¿no? Sí, sí, Es sí. no sé, es como una reacción, escéptica y, ¿cómo diría yo? Lacónica, ¿no? También, ¿no? Es una Sí, como poesía y en cierto modo, incluso podríamos decir, neoclásica hasta cierto punto, ¿no? La búsqueda de una poesía, sobria, mm, ¿no? sí, que también podríamos decir, es la época de la Bauhaus también, ¿no? Que es una Total, vanguardia, pero de una gran sobriedad que busca simplificar, ¿no? claro, Quitar exacto, todo lo decorativo en el sentido de cosmético, recargado, ¿no? exacto, claro. En esto,
el personaje femenino y las mujeres, también la estética femenina, ¿no? Empieza a ser una muy distinta, ¿no? Claro, La figura esbelta, la línea recta, el pelo corto, la cabeza oculta casi, ¿no? En esos sombreros que son bombas, ¿no? O pelotas o algo así. sí, Y esta nueva mujer, esta mujer, andrógina, ¿no? Es la mujer que también tiene esta vida independiente y vida amorosa que exacto. podemos a lo mejor, reflejar en un poema que hay, ese que refleja el amor en la gran ciudad, ¿no? Lo de la mañana siguiente. Exacto. La mañana siguiente nos despertamos. El sol lucía solo escasamente. Por las estrechas rendijas de unas persianas grises, bostezaste hondo. Y lo confieso honradamente, no fue un sonido bonito. Y ahora entendí claramente por qué los casados no arden de amor. Yo seguía en la cama, tú, frente al espejo apostado, te concentrabas en rasurarte discretamente. Echaste mano de la brocha y la loción de afeitado, mientras yo en silencio te miraba. Eras el reflejo calcado del clásico marido del libro, según el modelo vigente. Cuántas cosas que me molestaban de repente. El cuarto, tú, el ramo medio mustio ahí enfrente, esas copas que ayer entre los dos nos bebimos, esos restos de la compota que nos comimos. Qué distinto se ve todo al día siguiente. Callabas en el desayuno, consagrado a tus tostadas, así lo dicta la norma higiénica, pero no es muy bonito. Yo observaba tus rojos labios carnosos, tu boca grasa, y te vi mojando el pan con mantequilla en la taza, una costumbre que no soporto y que me saca de quicio. Empecé a vestirme, tú examinabas mis piernas, olía a café rancio, a fondos de taza olvidados. Fui hacia la puerta, a las 9 empezaba el trabajo, intuía ya muchas cosas, pero solo dije esta simpleza. Creo que ya es hora de que me vaya, me marcho. Der nächste Morgen. Wir wachten auf, die Sonne schien nur spärlich durch schmale Ritzen grauer Jalousien. Du gähntest tief und ich gestehe es ehrlich, es klang nicht schön. Mir schien es jetzt erklärlich, dass Eheleute nicht in Liebe glühen. Ich lag im Bett, du blicktest in den Spiegel, vertieftest ins Rasieren dich diskret. Du griffst nach Bürste und Pomadentiegel, ich sah dich schweigend an. Du trugst das Siegel des Ehemanns, wie er im Buche steht. Wie plötzlich mich so viele Dinge störten. Das Zimmer, du, der halb verwelkte Strauß, die Gläser, die wir gestern Abend leerten, die Reste des Kompotts, das wir verzehrten, das alles sieht am Morgen anders aus. Beim Frühstück schwiegst du, widmend dich den Schrippen. Das ist hygienisch, aber nicht sehr schön. Ich sah die fette Röte deiner Lippen. Ich sah dich Butterbrot in Kaffee stippen und so was kann ich auf den Tod nicht sehen. Ich zog mich an, du prüftest meine Beine. Es roch nach längst getrunkenem Kaffee. Ich ging zur Tür, mein Dienst begann um 9. Mir ahnte viel, doch sagte ich nur das eine: „Ich glaube, jetzt ist es höchste Zeit, ich gehe." Precioso. Ya lo ya lo ve aquí el lector, o ya lo puede a lo mejor apreciar en el lector, que además ella trabaja con esta técnica de cortes, ¿no? Que es muy como, bueno, muy moderna, es muy de cine, ¿no? Una técnica, bueno, que es, con saltos rápidos, ¿no? De Escena. hecho, sí, y frases casi telegráficas, ¿no? De Sí, hecho, creo que ya en el título de su primer libro, los poemas estenografiados, ¿no? O sea que hay una, en lugar de apartar el mundo de la oficina del mundo poético, hace todo lo contrario, ¿no? Que es, creo, lo característico de esta época también, ¿no? O sí, sí, sea, el cuaderno de taquigrafía lírica, ¿no? exacto. Sí,
Sí, sí. exacto, sí, sí. Hay Es un, el hay un poema, Cecilia, que creo que resume, o mejor dicho, repasa algunas de las cosas que hemos dicho, que es Entrevista conmigo misma, que creo que es sí, su poema más autobiográfico. Si quieres, totalmente. lo leemos para dar una... Y después podríamos leer el Cádiz, que es también el que representa mejor esa vuelta al judaísmo a la que hablábamos, ¿no? Muy bien, sí. Vale, Adelante. leo Entrevista conmigo misma, que es un poema que tiene dos partes, porque ella luego le hace un post-scriptum. Entonces, dice, yo nací en una familia de migrantes, en Villa Pequeña, con gran chismorreo, con iglesia, dos médicos practicantes y un enorme manicomio que aún recuerdo. Cuando yo era niña, a todos respondía no. No era para una madre una fácil dicha, y cuando rememoro el tiempo pasado, creo que no me gustaría tenerme de hija. Cuando estalló la Gran Guerra, yo iba octavo, y el señor May era el director de mi escuela. Y esto pensaba cuando tenía 6 años, que reina la paz cuando acaban las guerras. Me juzgaron dotada dos catedráticos, y para mi instrucción de allí me sacaron. Pero lo que aprendí en el bachillerato jamás existió, el pueblo llamado ario. Al graduarnos nos echaron un discurso sobre juventud y carencias morales y sobre entrar ya en la vida con impulso, pero yo solo entré en un despacho contable. Es un trabajo de 8 horas de oficina, un ganapán de rutina y mal pagado. Por la noche a veces escribo algún poemilla y a mi padre se le llevan los diablos. A veces emprendo un viaje, si hace bueno, por el mapamundi con mi lapicero, pero los días lluviosos aguardo tranquila por ver si aparece eso que llaman dicha. Y el postscriptum dice, entre tanto viajé mucho, demasiado, en tren, en barco y hasta cruzando el charco, pero ni fue por un afán de aventura, ni por romanticismo el dejar mi tierra. Pero eso ya pasó, ocurrió en otra vida, y entre tanto, las ironías del tiempo, dio una vuelta completa a mi biografía, y a mi vez un hijo de migrantes tengo. Alguien aprende ahora a letrar mi niño, y Don't Speak German, le dice su madre. Con solo 8 años explica a los vecinos que él es all right, aunque no es de aquí su padre. Como al señor May, la hija de refugiados, la historia se repite otra vez de a capo. Mi hijo ahora piensa lo que a su edad pensaba, que reina la paz cuando la guerra acaba. Interview mit mir selbst. Ich bin als Emigrantenkind geboren in einer kleinen, klatschbeflissenen Stadt, die eine Kirche, 2 bis 3 Doktoren und eine große Irrenanstalt hat. Mein meistgesprochenes Wort als Kind war „Nein“. Ich war kein einwandfreies Mutterglück. Und denke ich an jene Zeit zurück, ich möchte nicht mein Kind gewesen sein. Im Ersten Weltkrieg kam ich in die 8. Gemeindeschule zu Herrn Doktor May. Ich war schon 6, als ich noch immer dachte, dass, wenn die Kriege aus sind, Friede sei. 2 Oberlehrer fanden mich begabt, weshalb sie mich zwecks Bildung bald entfernten. Doch was wir auf der Hohen Schule lernten, ein Volk, die Arier, haben wir nicht gehabt. Beim Abgang sprach der Lehrer von den Nöten der Jugend und vom ethischen Niveau. Es hieß, wir sollten jetzt ins Leben treten. Ich aber leider trat nur ins Büro. 8 Stunden bin ich dienstlich angestellt und tue eine schlecht bezahlte Pflicht. Am Abend schreibe ich manchmal ein Gedicht. Mein Vater meint, das habe noch gefehlt. Bei schönem Wetter reise ich ein Stück, per Bleistift auf der bunten Länderkarte. An stillen Regentagen aber warte ich manchmal auf das sogenannte Glück. Postskriptum, anno 45. Inzwischen bin ich viel zu viel gereist, zu Bahn, zu Schiff, bis über den Atlantik. Doch was mich trieb, war nicht Entdeckergeist, und was ich suchte, keineswegs Romantik. Das war einmal, in einem andern Leben, doch unterdessen
wie die Zeit verrinnt, hat sich auch biografisch was begeben. Nun habe ich selbst ein Immigrantenkind. Das lernt das Wörtchen Alien buchstabieren und spricht zur Mutter Don't speak German, dear. Muss knapp 8 Jahre alt Diskussionen führen, dass er all right ist, wenn auch nicht von hier. Grad wie das Flüchtlingskind beim Rektor May. Wenn ich mir dies da capo so betrachte, er denkt, was ich in seinem Alter dachte, dass wenn die Kriege aus sind, Frieden sei. Sí, Pues, resumen autobiográfico a galope y es algo que también incluye, es un tema creo que es clave para la literatura de migrantes, ¿no? La pérdida del lenguaje, ¿no? Lo que es el final, el hijo que no le habla en su propio idioma, ¿no? Que la lengua materna, el hijo no la adopta, ¿no? Si el chaval le reprende cuando ella le habla en alemán, ¿no? La pérdida del sí, lenguaje. bueno, es una cosa típica de hijos de inmigrantes, que se avergüenza de que sus padres no le envíen la lengua del lugar, porque claro, es el horror a ser el distinto, a ser el extranjero, ¿no? Claro, claro. Ahora, hay una cosa en estos poemas, yo no sé si tú estarás de acuerdo, que es esa especie de melancolía con un punto ácido, ¿no? Por ejemplo, Reina la paz mientras no hay guerra, que a mí me recuerda un poco a Heine, ¿no? Es decir, ese tipo de humor eh, que juega incluso con lo más triste, hasta con lo trágico, pero que siempre encuentra la manera de decirlo con acidez, ¿no? Totalmente. Creo que ella, literariamente, hablando, podría considerarse una descendiente directa, ¿no? de Heinrich Heine, que seguramente es una poesía que ella ha leído mucho de joven y era un poeta en Alemania y sigue siendo, ¿no? Un poeta leído. Y además, fíjate que Heine representa también un poco la figura por un lado, del desplazado, porque pasa la mitad de su vida en Francia y sigue escribiendo obviamente en alemán, y también esa voluntad de Heine de ser el poeta de Alemania cuando a la vez tiene que pasar por la conversión, es desheredado por su tío, por dedicarse a la poesía, digamos, son destinos, ¿no? Un poco, no sé si paralelos, pero con puntos de contacto, sin duda, ¿no? Por supuesto, claro. Heine se va de Alemania porque es perseguido políticamente y también porque el ambiente es irrespirable para un judío, ¿no? A pesar de su conversión al catolicismo. Y curiosamente también Heine, después de convertirse al catolicismo, realmente ya después de sus 30 años empieza a reflexionar sobre su identidad judía, ¿no? Exacto. Es en el exilio, es en Francia también donde esto aflora y realmente le empieza a remover la cabeza, ¿no? Sí, 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 escribe unas cosas preciosas sobre eso. ¿Te parece que leamos el Cádiz? Sí, por favor, sí, sí, eso es. Vale. La página 81, ¿no? Sí, Sí, bueno, este evidentemente ya es un poema netamente de exilio y de vocación de lo que decíamos antes, de su origen, de su identidad como judía, porque además es un poema donde en el título alude a uno de los ritos fundamentales, ¿no? de la religión. Cádiz, entonces. Rojo grita la amapola en los verdes campos de Polonia. En los negros bosques de Polonia la muerte acecha. Podridas las gavillas amarillas, los que las segaban sin vida. En la indigencia, las madres lívidas, los niños sin pan lloran su pena. Rotos sus nidos, las avecillas se han callado, los árboles se quejan con sus ramas hacia lo alto, y cuando sobre el vístula se inclinan susurrando, aventando su triste salmo hacia el este, con ademán de judío barbudo en sus preces, la ancha tierra ahogada en sangre se estremece, y hasta de las piedras se oye el llanto.
¿Quién soplará el shofar este año en la fiesta? Para los mudos orantes bajo la mustia hierba, para los centenares sin lápida y sin nombre, de los que solo Dios el nombre aún conoce, pues en verdad los llamó a juicio muy severo y los borró del libro de la vida por completo. Señor, que el orar de estos árboles llegue a tu cielo, pues esta vela es la última luz que encendemos. Kaddisch. Rot schreit der Mohn auf Polens grünen Feldern, in Polens schwarzen Wäldern lauert Tod. Verwest die gelben Garben, die sie gesät, sie starben, die bleichen Mütter darben, die Kinder weinen Brot. Vom Nest verscheucht die kleinen Vögel schweigen, die Bäume klagen mit erhobenen Zweigen, und wenn sie flüsternd sich zur Weichsel neigen, gen Osten wehend ihren trüben Psalm, in bärt'ger Juden betender Gebärde, dann bebt die weite, blutgetränkte Erde und Steine weinen. Wer wird in diesem Jahr den Schofar blasen, den stummen Betern unterm fahlen Rasen, den 100.000, die kein Grabstein nennt und die nur Gott allein bei Namen kennt? Saß er doch wahrlich strenge zu Gericht, sie alle aus dem Lebensbuch zu streichen. Herr, mög der Bäume Beten dich erreichen, wir zünden heute unser letztes Licht. Claro, aquí ya evidentemente no hay humor, y yo diría que esto casi está más cerca de Paul Celan que de cualquier otra cosa, ¿no? Sobre todo los primeros versos, las Sí. amapolas de Polonia, esos árboles que parecen clamar al cielo con sus ramas, ¿no? Sí, es de una gravedad sobrecogedora, ¿no? El poema. Y en esto, claro, ella en los años 50 vuelve a Alemania y vuelve a Europa porque del exilio americano ella se zafa o ella se escapa para estos viajes, y en una de las estancias en Berlín se va también a Polonia porque su lugar de infancia solamente está a 100 kilómetros de Berlín. Entonces vuelve a esta zona donde se ha criado, y el impacto debió de ser impresionante, ¿no? Muy grande, porque este poema transmite una emoción Sí, sí. profunda, ¿no? Y Sí. creo que nadie se queda inmóvil, ¿no? Ante estos versos que además en alemán tienen una, tienen un rigor y tienen una belleza muy grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es un poema realmente conmovedor. Absolutamente. Sí. Esto, el tema del exilio, en el caso de Kaleko es naturalmente doloroso como para tantos que tuvieron que exiliarse, pero es verdad que ella tuvo al menos la oportunidad de, al volver a Alemania, que la volvieron a descubrir, o digamos le rindieron grandes homenajes en sus estancias en Alemania. Esto es algo que llama la atención y también es muy significativo, creo yo, para esta Alemania de los años 50, ¿no? Que desesperadamente estaban buscando unos personajes con los que se podrían, digamos, lavar la cara, y creo que este reconocimiento de la obra de Kaleko, de la figura de Kaleko, forma parte de esta, yo diría, ¿no? Es un poco feo decirlo, pero de esa táctica, ¿no? Bueno, hay un episodio, Cara. Cecilia, que tú conoces, que en el año 59 a ella le otorgan el premio Fontane, y ella lo rechaza porque uno de los miembros del jurado, precisamente el que se encargaba de poesía, había sido un SS. Exacto. Y fue un episodio muy sonado porque al año siguiente a Hannah Arendt le dan el premio Lessing, y Hannah Arendt lo acepta, y hubo ahí de hecho Hannah Arendt escribió sobre ello, ¿no? O sea, sobre la cuestión de aceptar o no aceptar premios en Alemania. Exacto. Sí. No te escuchamos, Esther. Decía que Paul Celan tampoco había aceptado un premio, creo recordar. Es el mismo. Claro. Sí.
y era también porque era concretamente un personaje. Exacto. Es el mismo, se trata del mismo premio, el premio Fontana. Es que una cosa a lo mejor es un premio general, ¿no? Y otra cosa es un personaje concreto que puede ser. No sé, yo os he estado oyendo y a mí me ha interesado muchísimo y me dan ganas de que hagamos un programa sobre Heine porque no nos hemos acercado nunca a él y me parece que aparece como referencia, ¿no? Y es importante recordar que uno de los grandes poetas en la lengua alemana es un judío alemán. Entonces es importante porque además este año se ha ido celebrando por parte de las embajadas alemanas en distintos países europeos un recordatorio a la vida previa en Alemania y además han hecho trabajos sobre este tema y creo que es importante también recordar que hay toda una cultura previa al Holocausto que tenemos que retomar e incorporar también a esa memoria trágica, pero que forma parte, porque al fin y al cabo eran alemanes quienes sufrieron el Holocausto, polacos quienes sufrieron el Holocausto en Polonia, etc. A mí me ha gustado muchísimo el libro, hay un poema interesantísimo, La mujer en la cultura, que añora tener al marido al lado, como tienen los grandes poetas a su mujer. Él dice que Heine tiene a Matilde, que le pueden, además de pasar a máquina los trabajos, cocinarle, ¿no? Y ella dice, bueno, y ahora me retiro porque tengo que ayudar a mi marido con su obra, ¿no? Exacto. Me parece fantástico. Sí, es de una gran acidez, ¿no? Sí. Yo no sé si ella escribió algo en hebreo, de Cecilia, ya que estuvo en Israel. Para ella la gran tragedia fue no tanto el exilio en Estados Unidos, que ella con el inglés se manejaba, sino que finalmente decidieron, porque para su marido era mucho más provechoso y satisfactorio poder realizar su trabajo de músico, investigador y compositor en Israel. Entonces se fueron a Israel y ya vivió ahí más de 10 años y nunca aprendió hebreo. Solamente sabía 4 palabras y el aislamiento que ella había vivido ya en Estados Unidos se cerró sobre ella, ¿no? Pasó, creo que con muchos poetas alemanes o autores alemanes que se fueron a Israel. Lasker Schüler le pasó lo mismo, ¿no? Lasker Schüler muere en Israel, pero a pesar de haber pasado ahí, 7, 8 años, nunca llegó a aprender hebreo. Fíjate que la poeta, digamos, la Nelly Sachs, que permanece en Europa, o sea, que pasa de Berlín a Estocolmo, es la que finalmente gana el premio Nobel, porque es la que tiene de todas ellas una vida más ordenada, podríamos decir, ¿no? No tiene la dispersión que tiene Lasker Schüler, o incluso una que no hemos mencionado aquí, pero que es muy interesante también, que es Hilde Domin, ¿no? Evidentemente. Pasa muchos años en el Caribe, en República Dominicana, y luego vuelve y tiene un reconocimiento porque vive muchos años, pero no alcanza tampoco a tener una continuidad en su obra como tuvo Sachs, ¿no? Sí, Israel era un territorio en ese momento también muy complicado, con refugiados, exiliados, y todo era muy, muy complejo. Entonces yo creo que también eso contribuye a la dificultad, ¿no? Aparte de la lengua. Aunque sí, hoy en día hay una gran literatura en hebreo, pero que ha sido construida sobre todo por esos pioneros de la lengua con mucha dificultad. Pues muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros, por traernos esta novedad. Felicidades a ambos, a ti, Edgardo, por tu nuevo libro y Cecilia por esta editorial, que agradecemos los escritores tener siempre encuentros editoriales, nuevos espacios para que puedan los autores encontrar sus libros publicados, sobre todo con esta delicadeza, con esta buena edición, que realmente es un placer poder tener el libro en la mano. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Esther. Gracias a Casa Sefarat.